A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del noticiero Telesucesos correspondiente a este jueves 12 de agosto del 2021. Un día como hoy. La vida, dice algún filósofo, juega extrañas partidas de ajedrez con los humanos, convertidos en peones que se mueven sin saberlo a lo largo de blancos días y de negras noches. Y así como los peones humildes del tablero pueden convertirse en poderosas piezas, así los humanos podemos cambiar tanto como para no reconocernos a nosotros mismos al cabo de pocos años. Esto le sucedió a un joven llamado Hans Castorp, pequeño burgués de vida apacible, preocupado solo por sus intrascendentes comodidades de cada día. Hans Castorp viajó a un sanatorio en lo alto de una montaña para un tratamiento de pocas semanas, pero al final su estancia se prolonga por varios años. A lo largo de ese tiempo, aquel jovencito sufrió una profunda transformación interior y se convirtió en un hombre pensante, reflexivo, con una visión más amplia del mundo. Ese viaje a lo alto de la montaña, con sus vacíos y sus miedos, con sus vacilaciones y sorpresas, con todo su desaliento, es una metáfora de otros viajes del ser humano. Ese viaje es una metáfora de la aventura del conocimiento, con todos sus azares y sacrificios, con toda la liberación que otorga el mundo del saber, liberación dolorosa, pero noble y definitiva. El autor de esta obra, llena de símbolos y metáforas, se llamó Thomas Mann. Eximio escritor alemán del siglo XX, Premio Nobel de Literatura, y un día como hoy, 12 de agosto de 1955, estaba emprendiendo su último viaje. Y antes de marcharse, nos recordó que es menester que todos nosotros alcancemos la montaña mágica de la libertad y el conocimiento para alejarnos de la llanura prosaica de la rutina y la sospechosa tranquilidad. Las principales noticias del día. Titulares. Organización Mundial de la Salud inicia ensayos con 3 nuevos posibles tratamientos contra el coronavirus. Ministerio de Salud declara en emergencia a hospitales públicos. El Tribunal Contencioso Electoral insiste en que Santiago Guarderas debe asumir la alcaldía de Quito. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio. Presidente Lasso dice que habrá 2 códigos laborales y no derogará decretos de combustibles. El BIES ha iniciado coactivas por créditos hipotecarios impagos. En tributación de hoy, depreciación tributaria versus financiera. En política internacional, lejana primavera. Los editoriales serán de Gabriel Hidalgo, La amenaza de Isa, Alberto Dajic, El suicidio colectivo animal. Talía Flores, Yori y Villavicencio se enfrentan. Juicio a Celi levanta polvareda política. Martín Pallares, Pablo Celi no es el pan comido que parece. Y Mauricio Gándara, muñeco porfiado. Noticias del día con el arquitecto David López. OMS inicia ensayos con 3 nuevos posibles tratamientos contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció este miércoles el inicio de ensayos en pacientes hospitalizados con 3 nuevos posibles tratamientos en los que se usarán los fármacos Artesunate, producido por la farmacéutica Ipca, Imatinib de Novartis e Infliximab de Johnson & Johnson. El Artesunate hasta ahora era utilizado en el tratamiento de casos graves de malaria, el Imatinib en algunos tipos de cáncer y el Infliximab para la artritis reumatoide y enfermedades que atacan el sistema inmunológico, señaló la OMS en un comunicado. Los 3 productos han sido donados por sus fabricantes y fueron seleccionados por un panel independiente de expertos, dado su potencial a la hora de reducir el riesgo de fallecimiento en pacientes de COVID-19, señaló la organización con sede en Ginebra. Con ellos se inicia la segunda fase de ensayos Solidarity, que en su primera etapa no logró resultados positivos tras probar en pacientes 4 tratamientos: la hidroxiclorina, el remdesivir, el interferón o los antirretrovirales lopinavir y ritonavir.
La OMS concluyó a finales del pasado año que ninguno de sus 4 tratamientos lograba reducciones importantes en la duración de las hospitalizaciones, los fallecimientos por COVID-19 o el número de personas que requerían ventilación. La OMS reconoce por ahora solo 2 tratamientos como efectivos para los casos graves de COVID-19: la dexametasona, un corticoesteroide, y la utilización de antagonistas de interleucina 6. Ministerio de Salud declara en emergencia a hospitales públicos. La ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que firmará la declaratoria de emergencia focalizada en el sistema hospitalario público del país. La medida llega después de que el Ministerio de Salud verificó que el abastecimiento de medicamentos en los hospitales que están bajo su administración es de apenas un 50%. Garzón dijo que la declaratoria de emergencia se centrará en la compra de 123 medicamentos con una inversión de $43 millones. Estos medicamentos serán distribuidos en 135 hospitales del sistema público, primer, segundo y tercer nivel, durante 5 meses. El viceministro de Atención Integral en Salud, Miguel Moreira, agregó que la declaratoria en emergencia durará 60 días. Se invitará a concurso a las personas naturales y jurídicas que tengan la capacidad de vender los medicamentos. Según el funcionario, el Ministerio de Salud Pública hizo una invitación pública a más de 11,000 proveedores de un listado enviado por el Servicio de Contratación Pública. Para vigilar el proceso de adquisición, Moreira dijo que la entidad ha invitado a la Defensoría del Pueblo, Contraloría, CERCOP, Superintendencia de Control, Comisión Anticorrupción y la Academia, y aclaró que el proceso de compra será centralizado, es decir, que el Ministerio de Salud Pública realizará las compras y no cada hospital por su cuenta. Tribunal Contencioso Electoral insiste en que Santiago Guarderas debe asumir la alcaldía de Quito. La tarde del 10 de agosto de 2021, el Tribunal Contencioso Electoral volvió a pronunciarse acerca del proceso de remoción en contra de Jorge Yunda de la alcaldía de Quito. A través de un comunicado publicado en su página web, en el numeral 5 de la resolución se señala que la presente absolución de consulta de cumplimiento de procedimiento y formalidades del proceso de remoción del doctor Jorge Yunda fue objeto de resolución oportuna, notificada en legal y debida forma, no tiene recursos pendientes de resolución, se encuentra ejecutoriada y los hechos subsecuentes que evidencian la posesión del vicealcalde en reemplazo de la autoridad removida demuestran que ha sido ejecutada. Finalmente señala que en el caso de la alcaldía capitalina se puede verificar el cumplimiento del procedimiento y formalidades del proceso de remoción de Jorge Yunda y que hubo una solicitud de aclaración y ampliación, la misma que fue atendida el 8 de julio de 2021 y notificada en la misma fecha. Y reza: una vez resuelto el recurso horizontal y por no existir más recursos previstos en la ley, la absolución de consulta correspondiente a la causa número 274-221-TCE se encuentra ejecutoriada. No hay que olvidar que con miras a solucionar el enredo jurídico que enfrenta Quito, también están pendientes algunos recursos legales, como por ejemplo la acción extraordinaria de protección que interpuso la mañana del 10 de agosto Santiago Guarderas y la intervención de la Corte Constitucional solicitada por un grupo de gremios y ciudadanos. El defensor del pueblo Freddy Carrión fue llamado a juicio. El titular de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio como presunto autor del delito de abuso sexual, por el que es investigado por la Fiscalía General. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rojas, acogió el pedido de la Fiscalía para que se llame a juicio a la autoridad, a quien además se le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva. El pasado 26 de julio, en la audiencia preparatoria, la fiscal Diana Salazar, quien lleva la investigación, presentó 36 elementos de convicción para sustentar el dictamen acusatorio. Carrión se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito desde el 17 de mayo, investigado por supuesto abuso sexual, infracción en la que habría incurrido entre la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo pasado, durante una reunión que se desarrolló en la casa del exministro de Salud, Mauro Falconi. El abogado de Freddy Carrión comentó que pese a que su defendido continuará en prisión preventiva,
seguirá siendo titular de la Defensoría del Pueblo, pues por el momento su ausencia es temporal, por lo menos hasta octubre. Según explicó, los primeros 30 días de ausencia de Carrión fue por vacaciones, por lo que no se debe contar ese lapso de tiempo entre el 17 de mayo y el 17 de julio para que se configure una ausencia definitiva. El artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo establece que se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Luego de vencido el plazo de 3 meses, la ausencia se considerará definitiva, cita el artículo. Pero esta ausencia temporal de Carrión en la institución ha generado una crisis en la Defensoría del Pueblo, por la que hay una disputa por quién lo subrogará en sus funciones. Como defensora subrogante en funciones está Zaida Rovira, pero Tania Castillo, que se desempeñaba como delegada en el Carchi, reclama ser la defensora designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con una resolución aprobada el 23 de julio. Presidente Lasso dice que habrá 2 códigos laborales y no derogará decretos de combustibles. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que presentará un nuevo código de trabajo que sea paralelo al actual, con lo que se garantizará que se mantengan los derechos de las personas que están bajo el actual código. El presidente explicó que de cada 10 ecuatorianos económicamente activos, 3 están cobijados por el actual código y que su prioridad es crear trabajos para la inmensa mayoría que no está en el actual código de trabajo. Además, determinó cuál es el orden de prioridades de las leyes para que las trabaje la Asamblea y son la Ley de Comunicación, las reformas a la Ley Superior para que haya universidades libres y jóvenes libres de elegir su educación, que se presentará la próxima semana, la reforma laboral, la reforma tributaria para fortalecer el SRI y contar a quienes no pagan, y finalmente una reforma en el campo penitenciario por el problema serio de seguridad nacional. Dijo que posiblemente la próxima semana se establezca el diálogo con los indígenas, pero advirtió que no se derogarán los decretos que permiten salir del subsidio de los combustibles, ya que al hacerlo sería un daño al país y todo lo logrado se acabaría con un incremento del riesgo país. BIES ha iniciado coactivas por créditos hipotecarios impagos. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, reanudó desde junio de este 2021 los procesos coactivos para el cobro de hipotecarios impagos. Hasta la fecha se han registrado 2.211 coactivas según la entidad. A través de esta acción, el BIES procede con el embargo del bien inmueble que está dado como garantía por el préstamo otorgado. El BIES suspendió estas acciones desde junio del 2020 debido a una disposición de la ley humanitaria. Con la llegada de la pandemia, la situación económica de varios afiliados se vio afectada y se reflejó en dificultades para pagar los créditos. Según información del BIES, la cartera de préstamos hipotecarios que han presentado problemas de pago suma actualmente 909.3 millones de dólares. De ese monto, 624.3 millones son por deuda de más de un año. El BIES ofrece 3 opciones para los afiliados cuya situación económica cambió y así evitar procesos coactivos. El refinanciamiento. Esta aplica para clientes que registran retrasos en la cancelación de sus cuotas hasta por 180 días, es decir, 6 meses. La reestructuración es una opción para los afiliados que registran retrasos en el pago mayor a 180 días. Para acceder a esta alternativa, el deudor deberá cancelar las primas de seguro y los intereses de mora de la deuda. La novación, en cambio, aplica para clientes que están al día en sus pagos, pero desean modificar las condiciones iniciales de su préstamo hipotecario para tener un alivio financiero en el hogar. En esta opción se puede optar por la ampliación del plazo y o reducción de las cuotas mensuales. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre la depreciación de la propiedad, planta y equipo. Un tema sobre el ámbito contable y tributario al mismo tiempo.
Varios televidentes me han solicitado que hablemos sobre el tema del gasto de depreciación y su importancia dentro de los estados financieros. La propiedad, planta y equipo es considerada una inversión fundamental para los contribuyentes. ¿Quién no tiene activos fijos dentro de sus balances? Como maquinaria, terrenos, maquinaria, equipos de cómputo, fundamental para generar ingresos indispensables que generan productividad dentro de las empresas. Esta propiedad, planta y equipo está asociada a un gasto fundamental que es la depreciación. Esta depreciación tiene dos aristas importantes: el ámbito contable y el ámbito tributario. Me han preguntado bajo los parámetros del ámbito contable cómo se deprecia un activo fijo. Tenemos que asociar tres conceptos fundamentales: la técnica contable, la naturaleza del bien y la vida útil. Cuando hablamos de una técnica contable, el marco referencial de nuestro país, el Ecuador, son las normas internacionales de información financiera, las NIFs. Dentro de este marco regulatorio tenemos tres técnicas contables claramente definidas, como es la línea recta, los saldos decrecientes y las unidades producidas. Ejemplo: cuando usted está depreciando un inmueble, por ejemplo, estamos hablando de una técnica contable que es la línea recta. Es decir, que vamos a depreciar en partes iguales durante su vida útil de este bien inmueble. Es indispensable que tanto el contribuyente como sus contadores estemos totalmente actualizados en el marco regulatorio contable, ya que la contabilidad debe reflejar la realidad económica de lo que son nuestros activos fijos, ya que es una inversión que genera flujo de caja, que genera dinero para las compañías. ¿Cuál es el marco regulatorio dentro de la contabilidad para el manejo de la propiedad, planta y equipo y el correcto manejo de la depreciación? Dentro de lo que son las NIFs es la NIC 16 o la sección 17, si usted es una compañía que maneja NIFs para pymes. Dentro del ámbito tributario, si estamos hablando de una sociedad o de una persona natural que tiene que reconocer un gasto deducible, en el Ecuador estamos hablando de un régimen general de impuesto a la renta basado en el artículo 10, numeral 7 de la ley tributaria y 28, numeral 6 del reglamento fiscal. ¿Cómo es la deducibilidad de este gasto de depreciación? El gasto de depreciación también está basado en el concepto de una técnica contable, la naturaleza del bien y la vida útil. Sin embargo, en el reglamento fiscal establece que, a pesar de tomar en cuenta estos parámetros, la norma fiscal establece un límite máximo de deducibilidad, basado en un concepto de línea recta y en unos porcentajes establecidos de manera literal en el artículo 28, numeral 6, literal A. Como por ejemplo, el límite máximo de deducibilidad en el tema de vehículos es hasta el 20% o lo que equivale hasta en 5 años. Es importante siempre tomar en cuenta de que desde el punto de vista de la realidad económica, los activos siempre tienen que respetar la depreciación conforme al marco contable y al final del ejercicio mirar si estamos dentro del límite máximo de deducibilidad de lo que dice la norma tributaria. Si es que las dos normativas no concuerdan, se tiene que establecer la diferencia entre estas mediante un proceso conciliatorio. Este proceso conciliatorio se encuentra establecido desde el punto de vista tributario en una herramienta extracontable que se llama conciliación tributaria. ¿Para qué sirve este proceso de la conciliación tributaria? Para que usted, sujeto pasivo, pueda pagar el impuesto a la renta causado corriente de una manera correcta al fisco. Es decir,
que cuando el concepto de depreciación financiera y depreciación tributaria no son lo mismo, usted no omita el pago correcto del impuesto a la renta y le pague correctamente al Estado. Estos procesos conciliatorios, tanto en el ámbito contable o tributario, permiten que el universo financiero y el universo tributario convivan al mismo tiempo en beneficio de la aplicabilidad de la normativa tributaria y contable por parte de las empresas, por parte de las sociedades, por parte de las compañías, y se pueda tener balances razonables por norma contable y al mismo tiempo el cumplimiento obligatorio y al pie de la letra de las normativas tributarias. Es algo que debemos cumplir, ya que vivimos en un país de derecho donde tenemos que cumplir marcos regulatorios, leyes vigentes que están amparadas pues definitivamente en las jerarquías de leyes, ya que nuestro país, las empresas, las personas naturales en general, estamos sujetos al cumplimiento de leyes, normas, reglamentos, tal como establece el artículo 425 de la Constitución, las jerarquías de leyes. Como siempre digo, el estar informados, el estar capacitados, el estar actualizados, lo que siempre va a evitar son los riesgos, las multas, los intereses, los recargos innecesarios, ya que el evitar todos estos riesgos hacen que usted y yo pues cumplamos de una mejor manera nuestras obligaciones. Nos volveremos a ver en una edición más de nuestro noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy. Muchas gracias. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Global Hoy con Alan Catey. Han transcurrido ya 10 años y unos meses de las manifestaciones y convulsiones que vivió el mundo árabe buscando un nuevo camino, particularmente para sus jóvenes y mujeres. El suicidio, prendiéndose fuego a lo bonzo, de un joven buhonero tunecino por haber sido despojado por el gobierno de su puesto de venta en la calle, arbitraria y abusivamente, como es habitual en los regímenes autoritarios, precipitó una reacción de unos alcances insospechados al interior de Túnez y como por un contagio epidémico a todo el resto del mundo árabe. La larga dictadura de Ben Ali en Túnez, 23 años en el poder tras derrocar a su predecesor por un golpe de Estado, vio su final apenas 2 meses después del atroz episodio por la presión popular masivamente expresada en las calles, huyendo el dictador a refugiarse en Arabia Saudita, donde moriría en 2019, condenado en ausencia por la justicia tunecina por crímenes de lesa humanidad, torturas y una corrupción que le había proporcionado una colosal fortuna personal. Como castillo de naipes, la vecina Libia encontró también su voz largamente perdida durante la interminable dictadura de otro autócrata, el coronel Muammar Gaddafi, con 42 años en el poder hasta el día de su terrible muerte a manos de ciudadanos enardecidos por sus abusos y crímenes impunes de 4 décadas de oprobio. Una buena parte de la enorme riqueza petrolera libia fue a parar a sus cuentas personales y las de sus hijos, estimadas en miles de millones de dólares. Egipto, a continuación, fue sacudido también por gigantescas protestas ciudadanas
por la represión, abusos y corrupción de otro tirano, Hosni Mubarak, igualmente atornillado al poder durante 30 años tras suceder al presidente Sadat después de su asesinato. El estado de excepción que se declaró tras el magnicidio no fue levantado nunca más, gobernando Mubarak hasta su derrocamiento prácticamente sin ninguna limitación. Cerca de 1.000 personas fueron asesinadas durante las protestas por el siniestro aparato de represión montado por el dictador e incontables más torturadas y vejadas. Tras 18 días de protestas, finalmente fue derrocado y encarcelado, muriendo en prisión en 2020. Se estima que su fortuna personal, producto de los negociados desde el poder, estaría también en el rango de los miles de millones de dólares. La justicia egipcia únicamente lo halló culpable de malversación de fondos públicos y murió sin ser condenado por ninguno de los crímenes contra las personas a lo largo de su mandato. En Yemen, tras 33 años en el poder, el dictador Saleh debe abandonar su cargo tras una rebelión ciudadana masiva que no cesa en su lucha contra el tirano a pesar de los varios centenares de muertos y millares de heridos provocados por la brutal represión desatada por el aparato de seguridad del autócrata, dirigido nada menos que por su hijo, para que todo quede en familia. En el país más pobre del mundo árabe, Yemen, Saleh amasó una fortuna personal del orden de los 30.000 millones de dólares. Nunca fue juzgado y encontró la muerte al intentar traicionar a sus aliados de conveniencia, los rebeldes chiitas hutíes, apoyados y abastecidos por Irán, en su lucha contra el gobierno que lo sucedió tras su derrocamiento. En marzo de 2011, grandes movilizaciones en Damasco, Alepo y Homs, las principales ciudades sirias, exigían el fin del dinástico régimen de la familia Assad, cuyo último heredero designado, Bashar, gobernaba ya por 11 años como sucesor de su padre Hafez, que lo había hecho durante 29. En ese tiempo, la familia Assad y su círculo íntimo se estima han logrado controlar el 75% de la riqueza siria, con inversiones ocultas en países opacos y en paraísos fiscales para estar a salvo de posibles incautaciones. La feroz represión de las manifestaciones condujo a unos grados de violencia inusitados que culminaron en la sangrienta guerra civil siria que todavía está en curso, aun cuando la permanencia en el poder de Assad parecería asegurada con el apoyo decisivo de Rusia e Irán, cada uno con sus agendas propias en el país y que ven en Assad un conveniente figurón que les debe su supervivencia. En otros países del norte de África, en Sudán, en Líbano, en Irak e incluso en la península arábiga, se produjeron también protestas y manifestaciones antigubernamentales que no alcanzaron las proporciones de los casos descritos. Tras 10 años de estos episodios, es importante reflexionar sobre los resultados prácticos de las revueltas y de cuántos de los objetivos y aspiraciones que se plantearon se han logrado. La realidad es muy penosa. Los grandes anhelos de la juventud árabe por una apertura a la modernidad, a un mundo más secular, menos regido por las arcaicas y conservadoras estructuras religiosas, más democrático e inclusivo, definitivamente no se han concretado. El clamor de las mujeres musulmanas por igualdad y respeto, por sus libertades y derechos individuales, por el fin de su condición de dependencia legal de sus padres, maridos o hermanos, por su derecho a vestir sin condena social lo que más les acomode, en forma alguna se ha conseguido. Libia está en el caos de una guerra civil que le ha significado miles de víctimas sin ninguna solución en el horizonte.
la dictadura de Assad se ha mantenido sobre una montaña de cadáveres estimada ya en cerca de 500.000, además de 8 millones de desplazados y una destrucción masiva de ciudades enteras reducidas a escombros por la aviación rusa y siria y por los brutales combates urbanos con artillería y hasta con armas químicas contra la población civil. Yemen es el escenario de otra guerra civil atroz, donde el pulso entre Arabia Saudita e Irán ha dado lugar a la más grave crisis humanitaria que enfrenta el mundo hoy, aún peor que la venezolana. Egipto, que vio caer a Mubarak, tuvo pronto que deshacerse de otro tirano, de una vena religiosa extrema y fundamentalista, tan sectaria como el dictador caído. Se trató del señor Mosri y de su hermandad musulmana, un movimiento salafista extremo que muy pronto sacó las uñas y exhibió el semblante siniestro del fanatismo religioso, persiguiendo y acosando a los cristianos coptos y en general a todos quienes no se sometían a su islamismo radical. Nuevamente, el ejército en la persona del general al-Sisi tomó el control dictatorial del país del Nilo. Finalmente, en Túnez, donde todo empezó, la rueda ha dado la vuelta completa, regresando a un régimen de hecho tras la suspensión del Parlamento y la inmunidad parlamentaria y la destitución de 24 altos funcionarios, incluido el primer ministro y a la vez ministro del Interior, Hichem Mechichi, decidida por el presidente tunecino Sayed. El presidente del Parlamento ha descrito lo acontecido como un golpe de Estado en toda regla. Hasta estos acontecimientos, Túnez había sido el único país en el que, tras su primavera, había logrado una transición a una democracia. Ojalá el futuro depare un mejor destino a ese mundo árabe, a sus jóvenes y a sus mujeres, que otras primaveras les traigan esperanzas y futuro. Muchas gracias. Editorial. La amenaza de Issa por Gabriel Hidalgo. Leonidas Issa aprovecha la crisis de transparencia que se profundiza en la Asamblea y se presenta como el auténtico representante de la pluralidad nacional. El ahora presidente de la CONAIE busca acorralar al presidente de la República y anunció un ultimátum al gobierno nacional para derogar un paquete de decretos, así como para ser llamado a resolver lo que corresponde a la administración. Issa se reconoce a sí mismo como el custodio de la voluntad popular y el único depositario de sus designios. Según sus expresiones, ya no se necesitaría de un poder legislativo que materialice la pluralidad de la sociedad, ni de un ejecutivo que administre sus recursos y urgencias. Se necesita solamente de un liderazgo personalista, vertical y centralizado que tome las decisiones de todo y por todos. Leonidas Issa se presenta gradualmente como el heredero del voto populista, que podría sustituir a las débiles y desarticulados herederos del correísmo. Mientras queda sepultado el talante democrático de los liderazgos históricos del movimiento indígena, Leonidas Issa parece buscar su propio octubre, estar en abierta campaña electoral y tener la intención de empujar a la CONAIE a una lucha fratricida, sin mirar las consecuencias para la organización popular más grande e importante del Ecuador. Las expresiones de Leonidas Issa fueron muy claras. El gobierno debe garantizar la derogatoria de estos decretos y que nos convoque para resolver el problema de manera integral. ¿Garantizar la derogatoria? ¿Que nos convoque para resolver el problema? Además, ordenó que la respuesta sea inmediata y que el presidente Lasso tiene hasta el 11 de agosto para tomar una decisión. Con alguien como Leonidas Issa, no se necesita ningún gobierno legislativo o elecciones universales y directas. No se necesita democracia moderna, Estado o sociedad. Se necesita solo un dirigente popular que encarne el escurridizo concepto de pueblo y que reemplace a todos los poderes representativos del Estado. Por eso da la orden de derogar decretos y de llamarlo cuando todos están reunidos para llegar
a resolver el problema. Por debajo de alguien como Leonidas Issa están los poderes representativos del Estado moderno y él puede modelarlos a su gusto. Issa es un buen heredero de Jaime Vargas y un claro sustituto de Rafael Correa. Para incrementar el poder de influencia es necesario llevar el debate político a las calles y destruir al legislativo como espacio de expresión democrática. Así convinieron 92 legisladores que se apertrecharon para defender el robar bien, proteger a Rosa Cerda y denostar la ética legislativa. Entre el Pachacuti, la Izquierda Democrática y la UNES consiguieron aplastar la moribunda legitimidad de un poder legislativo sin ninguna capacidad de maniobra. Todo indica que estos sectores podrían estar preparando una crisis legislativa para debilitar al gobierno nacional. Pero todavía están vigentes los poderes representativos del Estado ecuatoriano. Aunque las principales bancadas del poder legislativo estén decididas a destruir su reputación y legitimidad, es ahí donde deben resolverse los problemas de una sociedad plural. Los movimientos sociales cumplen una función irreemplazable de articulación de las demandas populares, pero no pueden de ninguna manera suplantar a la principal fuente de representación democrática. El Ejecutivo titulariza la jefatura del Estado y la presidencia del gobierno. Ni el Estado ni el gobierno pueden ser reemplazados o subyugados por ninguna organización social, cámara empresarial, ideología transnacional o medio de comunicación. Con la finalidad de instalar un gobierno popular, se convoca elecciones y se le pregunta a la gente qué presidente y qué gobierno quieren. Así ganó la presidencia Guillermo Lasso y ese es el marco en el que se debe dialogar. Leonidas Issa no ignora esta realidad, la subestima. Por eso es un protagonista tan peligroso en esta coyuntura, incluso para la CONAIE. Editorial de Gabriel Hidalgo. El suicidio colectivo animal. Alberto Dajic, El Universo. Todos los años hay noticias de que en diversos lugares del planeta aparecen ballenas varadas y luego muertas, por lo que aparenta ser un suicidio colectivo. La zoología, que como muchas otras ciencias ha avanzado dramáticamente, no logra dar una explicación del por qué esto sucede con muchas variedades de estos maravillosos cetáceos. Existe inclusive evidencia reportada de que seres humanos han logrado desvarar a las ballenas, las regresan a aguas más profundas, pero luego éstas reinciden y vuelven a vararse en la playa, donde finalmente mueren. El suicidio colectivo, que es un enigma, se ha dado en la especie humana por hechos heroicos, como en la famosa fortaleza de La Masada, cercana al Mar Muerto, en la tierra de Israel, donde más de 900 rebeldes se atrincheraron, resistieron al asedio romano y cuando ya era inevitable con la construcción de una gran torre por parte de las huestes imperiales que la fortaleza no cayera en manos romanas, todos, menos 2 mujeres y 5 niños que se escondieron en las cisternas, decidieron suicidarse para no ser nunca esclavos de Roma. Pero episodios como estos no son una conducta regular, cosa que sí parece ser el caso de las ballenas. Claro que hay suicidios colectivos que también se han dado por enfermizas conductas en ciertas sectas, como sucedió en Jonestown, en Guyana, en 1978, donde más de 900 personas ingirieron cianuro, influenciadas por un despótico supuesto líder espiritual. Episodios como ese también se han dado en otras sectas fanatizadas, pero nuevamente no es algo normal, como aparenta ser el caso de las ballenas. Pero la excepción, que parece confirmar la regla de que no existe el suicidio colectivo en la especie humana, está sucediendo en la política de América Latina, donde las masas parecen querer suicidarse colectivamente y lo están haciendo, y con regularidad, como lo hacen las ballenas, las cuales deberían saber que al acercarse tanto a la playa van encaminadas a la muerte. Los votantes de nuestro continente parecen no entender el peligro de acercarse al socialismo del siglo XXI, a los fanatismos de la izquierda y a los fracasos más comprobados de los regímenes populistas que han devastado
todo aquello que han tocado a través de la historia. Las lecciones del nacionalsocialismo hitleriano, del fascismo de Mussolini, del populismo de Perón y su compañera Evita, con el cuento de los descamisados, el fracaso de la Unión Soviética, la tragedia del pueblo cubano, la increíble destrucción de Venezuela, la tiranía perversa de Nicaragua, el despilfarro y la destrucción económica, moral e institucional creada por la FARC, familia de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, de nada sirven a los electorados de la región. Sencillamente, como las ballenas, no ven el peligro, no lo entienden y siguen acercándose hasta el punto de morir. ¿Quién y cómo remedia hoy la situación de Venezuela? ¿Cómo se sale de ese entuerto? ¿Quién y cómo logra que en Cuba haya una transición hacia la democracia, la vigencia de los derechos humanos y la esperanza de progreso? Y después de lo vivido en Colombia con las FARC, el ELN y toda la violencia infame de esos grupos asociados al narcotráfico, se ven como posibles candidatos a personas vinculadas a esos sectores. Y el exitoso Chile escoge el camino de la involución. Se sataniza en ese país el progreso alcanzado, se maximizan los problemas existentes y se minimizan los logros, y se busca el mismo camino seguido por Venezuela, por el Ecuador, por Bolivia, y que ahora pretende el Perú, una nueva constitución que refunde la patria y que termina no en una refundación, sino en una refundición, porque funde todo, derrite todo a altas temperaturas y liquida a las sociedades. Y también en ese Perú actual ya se evidencia un sesgo casi irracional que hace que funcionarios del más alto nivel se nieguen a aceptar como terroristas a los miembros de Sendero Luminoso y que apuntan claramente a un alineamiento con esos modelos y países tiránicos, tóxicos, que lideran Cuba y Venezuela. La ciencia de la zoología tiene una tarea pendiente muy compleja: explicar el cómo y el por qué en un proceso tan impresionante como es la evolución, donde cada especie entiende los peligros para subsistir. Las ballenas se aproximan tanto a las playas, donde finalmente se varan y mueren. Y la ciencia política y la sociología tienen una gran tarea pendiente: explicar el por qué en la América Latina el electorado, que debería, en la evolución lógica, entender los peligros de los populismos, extremismos de izquierda y tiranías despóticas, sigue acercándose tanto a ellas para terminar varados en la playa del atraso, del retroceso económico, de mayor pobreza y de una frustración cada vez mayor ante la imposibilidad de lograr la ansiada meta del progreso y del desarrollo y de la equidad. Mientras esa explicación no exista, estamos caminando por el filo de la navaja en la región, donde las masas electorales nos están conduciendo a un suicidio colectivo que no se puede realmente comprender. Alberto Dajic, El Universo. Yori y Villavicencio se enfrentan. Juicio a Celi levanta polvareda política. Editorial de Talía Flores, publicado en Primicias. Deben haber saltado de emoción porque habrán creído que el juicio político a Pablo Celi se caía y que toda la información altamente sensible que dice tener el excontralor se la llevaría consigo al ostracismo político, desde donde ya nada sería revelado. Con una sonrisa de complicidad consigo mismos, habrán imaginado que sus nombres no serán mencionados en el pleno de la Asamblea, cuando a la hora de la venganza Celi los recite, uno tras otro, abriendo la caja de los truenos que sacudirá al país con réplicas y estragos inimaginables. En el hostil y malintencionado mundillo de la política, no faltó quien se atrevería a decir que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quería salvar a Celi, por lo que el juicio fracasaría. A 3 meses de instalada la Asamblea, enredos y malentendidos la han llenado de intrigas y este proceso político lo han exacerbado. Es evidente que hay intereses, miedos y odios, pero resulta demencial solo imaginar que luego de que Villavicencio pasara años hurgando y denunciando la corrupción de los poderosos, hoy que tiene poder político pudiera echarse para atrás. El juicio político al excontralor Pablo Celi va,
aunque sin el informe de la Comisión de Fiscalización, por un craso error en los plazos legales atribuido a la secretaria de la comisión que renunció al cargo. Por este hecho, la presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, llamó negligente a su colega parlamentario Fernando Villavicencio. Y ardió Troya. Las diferencias entre los dos asambleístas que forman parte de la mayoría que los ubicó en las posiciones relevantes que ostentan ha ido increciendo hasta niveles riesgosos. Deben detenerse. No es bueno para la democracia que dos antiguos conocidos, luchadores que supieron resistir y vencer la persecución durante el correísmo, se ensarcen en una pugna que dejará heridas y distancias indeseables. Las diferencias y sospechas entre los legisladores rondan los pasillos de la institución y saltan a las redes en las que se siembran dudas de unos hacia otros. Éticamente es insostenible. Se están disparando a los pies. Desde luego que hay hechos objetivos que alimentan las controversias, pero procesadas de manera adecuada no deberían atizar la llama del odio. La alerta sobre la probable compra de vehículos de alta gama para la Asamblea subió la temperatura del ambiente legislativo. Otra vez se enfrentaron Llori y Villavicencio. Lo bueno es que no habrá por ahora tal adquisición, pero que se haya intentado adquirir vehículos de alta gama en medio de una severa crisis económica y cuando la sensibilidad social está a flor de piel, evidencia ausencia de sentido común básico. Que el ambiente político nacional es hostil es incontrastable. Por eso mismo, la presidenta de la Asamblea tendría que moverse con destreza e inteligencia para no caer en ninguna trampa y tampoco encerrarse en una suerte de cárcel ideológica. Siendo la primera mujer amazónica en presidir la legislatura, su paso por el cargo tendría que ser ejemplar para dejar huella, pero que hayan salvado de una investigación a su coidearia Rosa Cerda, luego del insólito "si roben, roben bien", es deplorable. Y es que Pachacutic no puede lanzar por la borda sus años de lucha contra la corrupción, justamente cuando han llegado al poder legislativo. Es absurdo malversar su propia trayectoria, pero ahí estamos. La semana anterior, el correísmo, Pachacutic, algunos legisladores de la izquierda democrática e independientes se juntaron y bloquearon el pedido de la asambleísta Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano para pedir la renuncia a Rosa Cerda. De eso polvos vienen estos lodos. Mientras tanto, los correístas parecen alentar las diferencias y disputas en la asamblea. Como pescadores de aguas turbulentas, los acuerdos y la armonía les descomponen. Y tienen agenda propia. En el juicio político a Pablo Celi, el interpelante es Juan Cristóbal Lloré de UNED, que busca la censura y destitución del excontralor, pero por arrogación de funciones. Así pretende se desconozca todo lo actuado por el funcionario desde el 21 de junio de 2017 hasta la fecha para sembrar el caos y salvar a los suyos de la cárcel. ¿Quieren más pruebas? Lo que no está claro es por qué Fernando Villavicencio ha dicho en reiteradas ocasiones que lo quieren fuera de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. ¿Quiénes son y qué pretenden? Son preguntas que merecen respuestas. En tales circunstancias, solo un fuerte liderazgo podría enderezar el camino de la legislatura. Para ello, Guadalupe Llori tendría que actuar con la frialdad de un químico y la lucidez de mujer y estratega. Es su gran desafío. ¿Cómo saldrá el juicio a Pablo Celi? No hace falta clarividencia para presumir que todas las bancadas votarán por la censura y destitución. ¿Se imaginan que cuando los ojos del país estén sobre ellos, algún asambleísta se atrevería a no apoyar la moción? La polvareda mutaría en huracán. Talía Flores, Primicias. Pablo Celi no es el pan comido que parece. Martín Vallares, 4 Pelagatos. Censurar y aplastar a Pablo Celi en la Asamblea Nacional parecía una tarea sencilla y políticamente muy rentable. Pan comido, como dice la expresión popular. Celi está en la cárcel bajo graves acusaciones y sus superpoderes como contralor y se supone operador político están desactivados. Todo parecía indicar que era el bocado perfecto para que los actores políticos en la Asamblea, siempre sedientos de popularidad, se dieran un festín sobre su cadáver político. Pero no.
Podría ser incluso que su comparecencia produzca más noticias y olas que las acusaciones de sus juzgadores. Para comenzar, el proceso comenzó cojeando de una pata. No hay informe de la Comisión de Fiscalización. Resulta que la Comisión de Fiscalización no envió el pedido de juicio a tiempo a la presidencia de la Asamblea ni alcanzó a redactar el informe para que el Pleno se pronuncie. Para el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, la responsable de ese error fue la secretaria, así como un grupo de asambleístas interesados en boicotear el juicio porque tienen cuentas pendientes con la Contraloría y que Celi podría enrostar si llega a comparecer. Entre estos asambleístas, según Villavicencio, está Ricardo Vanegas, de Pachacutic, quien tiene en curso en Fiscalía una investigación por las relaciones de su empresa con Petroecuador. Los críticos de Villavicencio, sobre todo los correístas y los de Pachacutic, que en las últimas semanas han hecho buenas migas, sostienen y repiten hasta el cansancio que no hubo error, sino negligencia del presidente de la comisión en sintonía con los intereses de Celi. A las acusaciones en contra de Villavicencio se suma la disputa entre el legislador y la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Ella lo acusó de negligencia por el atraso, cobrándose así la denuncia que éste hizo días antes por la diligencia en curso para comprar carros de alta gama para la presidencia de la Asamblea. La Asamblea asume la responsabilidad política con el país de no dejar en la impunidad el juicio político contra el excontralor Pablo Celi, pese a la negligencia cometida por el presidente de la Comisión de Fiscalización. Eso lo dijo Llori, agarrada de una disposición de la nueva ley orgánica de la función legislativa que permite que haya juzgamiento a pesar de incumplimiento en la entrega del pedido de juicio y del informe. El panorama ahora indica que las cosas no van a ser como se pensaban. Al no haber informe de la comisión, habrá informes personales, hechos por sus 9 miembros, donde cada uno argumentará si cree que Celi debe ser juzgado o no, según las 6 acusaciones que en su contra formuló el correísta Juan Lloret. Si bien los 9 miembros de la comisión coinciden en que el juicio se justifica y que Celi debe ser censurado, muy pocos coinciden en los motivos. Por ejemplo, en la causal estrella del correísmo que tiene que ver con la supuesta arrogación de funciones como contralor luego de la salida atropellada de Carlos Polit, que huyó del país, solo coinciden los 3 miembros correístas. Según ellos, Celi no ejerció las funciones de contralor legalmente. Los correístas han tratado de apuntalar esta tesis con el evidente fin de crear algún soporte emanado desde la Asamblea que les pueda servir eventualmente en algún recurso judicial, nacional o internacional, para decir que los informes de Contraloría firmados por Celi en casos como sobornos o Odebrecht son ilegales e ilegítimos. Los demás comisionados, entre ellos Ana Belén Cordero del bloque de gobierno, dicen que esa argumentación no tiene asidero. La social cristiana Soledad Diab o el independiente Marco Troya lo dicen de otra forma. La Asamblea no tiene competencia para determinar la validez de un acto administrativo de la Contraloría. La dispersión de estos informes podría hacer que a la hora de votar por la censura no haya los votos suficientes para una moción u otra. Si los hay, se podría poner en evidencia ciertos acuerdos que, al parecer, han estado germinando en los últimos días, por ejemplo, entre el correísmo, Pachacutic y la izquierda democrática, que ya funcionó el jueves anterior con la protección a la legisladora Rosa Cerda, célebre ahora por su apología a la corrupción. En uno de los pocos puntos en los que coinciden los 9 miembros de la comisión es que Celi debe ser juzgado y censurado por su firma en el contrato con una empresa de comunicación de Daniel Salcedo, procesado por negociados con medicinas, o por su participación en el desvanecimiento de glosas de Odebrecht. Ni siquiera hay coincidencias entre los 9 miembros sobre la causal que tiene que ver con la supuesta participación de Celi en un esquema de crimen organizado por el caso Las Torres, pues algunos comisionados sostienen que ese es un tema que está siendo investigado por la Fiscalía y que la Asamblea no tiene competencias en temas penales. Alrededor del juicio hay otros elementos que hacen ruido
y que no solo tienen que ver con la actuación de la Comisión de Fiscalización o las pugnas con la presidenta de la Asamblea. En los pasillos del recinto legislativo hay versiones y vaticinios que corren como chiflones de aire helado. Celi va a vomitar información que va a destrozar a legisladores que antes fueron funcionarios, alcaldes o prefectos. Así la historia de una censura perfecta termina convirtiéndose en una bomba de tiempo que nadie sabe con certeza dónde y cómo va a explotar, del lado de Celi o el de sus verdugos. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. Muñeco porfiado, editorial de Mauricio Gándara, publicado en Diario El Universo. Los niños juegan con esos muñecos porfiados a los que tumban e inmediatamente estos, movidos por un resorte, se ponen de pie tantas veces en un cuento de nunca acabar, como lo hace el destituido alcalde de Quito. Nueva prueba del caos constitucional legal que vive el país. Es un precedente que, si no se lo soluciona rápidamente, terminará por producir el colapso total de las tan derruidas instituciones republicanas. Corrobora nuestra apreciación el que no se puede elegir nuevo Contralor del Estado, ni siquiera un encargado. Básicamente, esto se debe a que en la Constitución de Montecristi, los asesores españoles que nos envió el coronel Chávez para uniformarnos con los países del socialismo del siglo XXI, incorporaron una compleja, contradictoria institución de acciones de protección que nos han conducido al caos actual. No solo es el Consejo de Participación Ciudadana el problema que impide la designación de Contralor, ni solucionar lo del Defensor del Pueblo, no. Es la suma de varias normas constitucionales, por eso es necesaria la derogatoria de la Constitución de Montecristi mediante un plebiscito como propone el doctor Simón Espinosa, y que quede vigente la Constitución del 98, actualizada con la legislación posterior a la fecha, señaladamente en derechos humanos y sociales. Esto contribuirá a una mayor gobernabilidad, pero no será suficiente para corregir el desequilibrio que existen entre las fuerzas legislativas. Para solucionarlo, la presente Constitución ha previsto una institución necesaria que le faculta al presidente a disolver la Asamblea Nacional cuando ésta le impida la gobernabilidad y llamar a elecciones generales de presidente, vicepresidente y legisladores. Algo así existe en los regímenes parlamentarios, pero con una modalidad especial en la Constitución de la Quinta República Francesa, auspiciada por de Gaulle, en la que el presidente puede disolver el Parlamento y llamar a elecciones de parlamentarios sin poner en juego su presidencia, como con éxito lo hizo Mitterrand. Si en Ecuador se decidiera hacer uso de esta facultad presidencial, que es solo por una vez, se debería tomar esto como lo que es: un recurso constitucional que no debería significar una confrontación de poderes. La realidad actual, en la que el partido de gobierno cuenta con menos del 10% de legisladores, significa que está sin iniciativa, desamparado a merced de las decisiones y aún caprichos de otros bloques. De esto tiene conciencia la ciudadanía. En general, si un gobierno decide aplicar la muerte cruzada, debería hacerlo antes de sufrir el desgaste natural del ejercicio del poder. La muerte cruzada y el plebiscito no se excluyen entre sí. El ejemplo de los próceres del 10 de agosto debería llevar a tomar grandes decisiones por el bien del país. Si no las toma, el gobierno solamente vegetará. Estas son soluciones constitucionales. En lo moral, la decadencia ecuatoriana requiere de un titánico esfuerzo. Cuando uno oye a una legisladora llamar a robar bien, debe esto, antes que a reclamar sanciones, llevarnos a meditar cuán hondo será el deterioro ético nacional para que se sostengan cosas así, en público, como algo natural. No olvidemos, hay que deponer al muñeco porfiado. Quito no perdona. Editorial de Mauricio Gándara, publicado en Diario El Universo. Gracias amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @Telesucesos, en Twitter estamos en @Telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD, y nuestra página web que es www.telesucesos.net. Pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.